Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes frente a la cámara, querida audiencia, y deseando sinceramente que este programa pueda llegar a cumplir el propósito por el cual se está presentando. Quiero contarles un secreto hoy. Estas memorias o este cofre de memorias, en realidad yo lo estoy escribiendo para dejarle algo de recuerdo a mis nietos. Todas las abuelas les gusta dejar algo. Como yo no tengo dinero, pensé nada mejor que dejarle mis historias. No sé si las valorarán o no, pero lo que nunca me imaginé es que algún día estarían saliendo por la televisión. Ahora, sinceramente, quiero que puedan estas historias, estas narraciones de lo que ha pasado y paso en mi vida, puedan llegar a ser o cumplir un propósito de bendición para quienes lo escuchan. Hoy voy a hacer algo diferente. Voy a leer un poco porque lo que tengo para decirles es bastante extenso y entonces no quiero que me falte el tiempo para contarles todo. Así que por esa razón voy a estar leyendo un poquito. Quiero contarles que después de 2 años de vivir en el Perú, en Lima, en un trajín muy intenso de campañas y también con gente como huéspedes en mi casa, necesitábamos realmente un paréntesis. Así es como planificamos con mi esposo y nuestros hijos y otra familia de compatriotas un viaje a Buenos Aires, a nuestra tierra, a Argentina. Y lo que decidimos, y que en ese momento era más conveniente, era ir por carretera. Llevaba eso unos cuantos días de viaje, pero era todo una aventura. Estoy hablando de los años del verano del 1976 y 77, hace algún tiempo, ¿no? Salimos de Lima rumbo al sur, muy felices, muy contentos, muy emocionados, en 2 Volkswagen que mostraron su verdadera resistencia y confiabilidad. Se portaron de primera. No les estoy haciendo propaganda por si acaso, solamente digo que así se comportaron. Quiero decirles, aunque es una pálida comparación lo que voy a hacer de nuestro viaje, que lo comparo con la salida del pueblo hebreo de Egipto, porque nos tocó pasar por un desierto. Y en Éxodo, el capítulo 13, justamente hay un relato acerca del pueblo hebreo que quiero dar lectura. Y dice así: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto. Y durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube, y durante la noche los alumbraba con una columna de fuego, y así podían avanzar de día y de noche. ¿Por qué digo que simplemente es una pálida comparación? Quiero decirles que este viaje por el desierto de Atacama fue un tiempo realmente, para los israelitas, el desierto una prueba, para nosotros una experiencia inolvidable. El tiempo de ida hasta el destino final nos llevó 13 días, descansando durante la noche en algunas poblaciones cercanas a la ruta, y llegamos a Tacna, frontera con Chile, para pasar por la aduana y entrar así a la ciudad de Arica. Estábamos yendo en plan de vacaciones, como les mencioné,
bien organizados, planificando lugares de descanso y alimentación, además de ir cómodamente sobre ruedas. Podíamos vivir la emoción de conocer otros lugares, otras ciudades, de disfrutar de hermosos paisajes y unas hermosas puestas de sol. Saber que llegar a la noche era regio porque disfrutaríamos de una buena cena y el descanso necesario para encarar al día siguiente. Por eso les digo que la experiencia era muy linda. Pero para los hebreos que salieron de Sucot y tenían que ir rumbo a Cades Barnea, no fue lo mismo. Ellos vivieron una experiencia, si bien atravesando el desierto, una experiencia muy diferente. Para los hebreos no fue tan sencillo, sino más bien la salida fue un tiempo estresante y complejo, además de las consecuencias de la última plaga que castigó a los egipcios con la muerte de sus primogénitos. Y además, saberse engañados, porque el pueblo salió diciendo que iba a ir a adorar a Dios, pero lo que no les dijo es que no volverían. Si bien eran otros tiempos, los motivos fueron muy diferentes a los nuestros, porque ellos no salieron de vacaciones ni tampoco con el fin de regresar. Salieron apurados y tratando de llevar consigo todo lo que podían, ya que salían en forma definitiva. Salieron a pie, en camellos, burros, rústicos carros y arreando el ganado. Ese viaje era todo un desafío para ellos, porque no eran unos pocos, sino acerca de 2 millones de personas. Una tremenda congregación compuesta por gente de todas las edades, gente difícil, que habían sido simplemente trabajadores y esclavos y ahora en cierta forma se veían libres. Movilizar a un núcleo tan grande de personas y con todos los inconvenientes ya mencionados, quiero decirles que solo la gracia y la misericordia de Dios pudo hacerlo. Moisés y Aarón debían sujetarse estrictamente a las instrucciones y la línea de ruta trazada por Dios para que todo vaya bien, a pesar de las circunstancias que les estaban rodeando. En esa marcha lenta y entre una mezcla de emociones e interrogantes, Dios no los dejó para nada. Como hemos leído en Hebreos capítulo 13, en Éxodo el capítulo 13, Dios les acompañaba en el día y les acompañaba durante la noche. Pero ellos sabían que sus enemigos, los hebreos, venían tras de sí con todo el ejército, con el deseo de exterminarlos o llevarlos de vuelta a la esclavitud. Y al estar acampados frente al Mar Rojo, entraron en pánico. ¿Por qué? Porque vieron la venida del ejército egipcio y se asustaron. Pudieron ver, pero entonces en ese momento pudieron ver con sus propios ojos la salvación de Dios.
esa salvación prometida para ellos. Las aguas del mar se separaron, abriendo camino para que ellos pudieran pasar al otro lado. Y es notable porque pudieron pasar todititos. Pero también sabemos cuál fue el final de sus enemigos, los perseguidores. ¿No es cierto? Ahora les tocaría enfrentar a este pueblo, habiendo cruzado el Mar Rojo, la dura travesía del desierto de Sinaí, tomando rumbo a Cades Barnea. En nuestro caso, nadie nos perseguía. Nadie. ¿Cierto? Cruzamos la aduana, entramos en territorio extranjero, entramos a Arica. Lo que teníamos por delante ahora sí era el conocido desierto de Atacama. Y nosotros sabemos que un desierto es algo muy árido. Nos aguardaba un recorrido por ese desierto de 300 kilómetros prácticamente, rumbo al sur, hasta llegar a La Serena. Nos levantábamos temprano, desayunábamos para luego continuar viaje al día siguiente, y eso nos llevó varios días. Fueron muchas las experiencias que nos tocó vivir. Lindas algunas, difíciles otras, ¿no es cierto? Pero la ventaja que siempre sobre ruedas. No eran nuestros pies los que avanzaban. Solamente nosotros, cómodamente sentados, íbamos recorriendo la ruta hasta llegar a los diferentes destinos planificados. Fueron muchas, como les digo, las experiencias que nos tocó vivir. Fueron algunas cosas muy sorprendentes que no conocíamos, las que nos tocó experimentar. Se sabe que el desierto de Atacama es el más seco del mundo. Y lo comprobamos, les aseguro que lo comprobamos. Al no tener aire acondicionado en el auto, las ventanas tenían que ir abiertas. Y eso traía serios problemas. El aire nos secaba la piel. La arena que volaba nos golpeaba en la cara y debíamos usar mucha crema para amortiguar la sequedad y tomar agua constantemente. Era indispensable para no sufrir de deshidratación. Las vacunas que nos obligaron a ponernos, porque en ese entonces pasar de un país a otro, la exigencia era que uno se tenía que vacunar de diferentes cosas, no me acuerdo de qué cosas, pero sé que a todos nos pincharon los brazos, tanto a mi esposo como al hermano que nos acompañaba con el otro carro, les prendió la vacuna. Eso trajo como consecuencia malestar y fiebre, y también mayor sobrecarga para la única persona que podía reemplazarles en el manejo. En nuestro caso, lo hicimos con cierta, ¿cómo diríamos? Cierta alegría, cierta emoción, cierta aventura. Pero los hebreos no tenían todas esas complicaciones, ni tampoco esas facilidades. Ellos tenían que hacerlo todo a pie. Debían organizarse cada vez que paraban a descansar, armando sus carpas, soportando el calor, los vientos y la arena. Pero tenían la bendición cada día, durante las mañanas, de poder recoger la provisión que Dios les daba
el maná como alimento de cada día y también el agua de la roca. Nosotros para alimentarnos teníamos que a veces recorrer kilómetros para encontrar algún lugar, alguna posta, algún sitio donde encontrar algo de alimento o donde una posta donde descansar. Ellos recibían cada mañana. Por eso digo, había algunas ventajas y otras desventajas, ¿no es cierto? En nuestro caso, viajar 5 personas en el espacio de un Volkswagen, tan reducidos y por tantas horas, no era fácil. Los chicos se aburrían y no solamente se aburrían, se cansaban y empezaban a fastidiarse entre ellos. Cada tanto se nos hacía obligatorio parar para estirar las piernas y movernos un poco o encontrar algún lugar o un poco de sombra donde descansar. Así fuimos recorriendo kilómetro tras kilómetro, llegando hasta la ciudad de Santiago, donde quedamos un par de días para visitar a unos amigos y seguir viaje a Buenos Aires. Nos tocaba para eso cruzar la cordillera de los Andes, pasar la aduana argentina y así entrar a la ciudad de Mendoza, llegar a Córdoba y al fin Buenos Aires. En total, tanto de ida, en ida y vuelta, recorrimos 5.000 kilómetros. Algo, ¿no es cierto? 5.000 kilómetros. Tanto de ida como de regreso el Señor nos acompañó, nos protegió, nos sostuvo y permitió que encontráramos siempre un lugar donde refugiarnos. Fue una experiencia inolvidable, tanto para nosotros los que ya éramos adultos, como para nuestros hijos. El pueblo hebreo, a causa de su desobediencia y continuas quejas, su falta de fe y descanso en las promesas de Dios, sufrieron muchas penurias en el desierto. Y un viaje que no llevaría más de 220 kilómetros desde Sucot hasta Cades Barnea, que se consideraban más o menos unas 11 jornadas, o sea, unas 11 días de caminata, se extendieron a 40 años por el desierto de Sinaí, recorriendo en lugar de 220 kilómetros, 900, prácticamente 900 kilómetros en los 40 años. Pero a pesar de ello, Dios cumplió con la promesa que encontramos en Deuteronomio 8:4. Y quiero leerla porque es interesante. Dice Deuteronomio 8:4 lo siguiente. En 40 años, la ropa que llevaban puesta nunca se envejeció, ni se han hinchado sus pies. Qué tremenda promesa. Dios les cuidó, Dios les protegió. El amor y la providencia divina atenuaron las consecuencias, aunque no las suprimieron. Y el Salmo 95, más adelante, ¿no es cierto? El Salmo 95, en las Escrituras, dicen lo siguiente. Permítanme leerlo. Dice así:
si hoy escucharan ustedes mi voz, no endurezcan sus corazones como en Meriba o como en el día de Masa en el desierto. Allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba. Aunque vieron mis obras, 40 años tuve disgustados con esa gente. Y me dije, el corazón de este pueblo divaga. No han conocido mis caminos. Por eso en mi furor juré que no entrarían en mi reposo. Qué triste. Un pueblo que Dios llamó con el deseo de darles una tierra preciosa, de cumplir esa promesa, no pudieron llegar, sino recién sus hijos, a disfrutar de esa promesa, simplemente por la dureza de sus corazones. Un triste epílogo, con el agravante que todos los mayores que salieron con la caravana quedaron sepultados en el desierto. La desobediencia trastorna todas las cosas y priva de la paz y el reposo prometido. Recuerdo un incidente en particular cuando salimos de regreso desde Buenos Aires hacia Lima. Surgió un problema que lo quiero mencionar porque considero que es importante poderlo traer a memoria. ¿Qué es lo que pasó en esa oportunidad? Surgió un problema en el motor de nuestro Volkswagen, que nos detuvo por varias horas en un taller mecánico. El mecánico lo revisó, lo volvió a revisar y volvió a revisarlo y nos dijo que él no veía ningún problema en el carro, que no encontraba ninguna falla. Y eso empezó a llamarnos la atención. Como todo matrimonio, por alguna razón que no recuerdo, ni siquiera recuerdo, no estábamos de acuerdo en algo con mi esposo. Y tuvimos una pequeña discusión justo antes de salir. Pero entre los afanes de tener que recoger las cosas y acomodar todo en el auto, oramos y nos encomendamos al Señor y salimos. Pero ambos, tanto mi esposo como yo, seguíamos un tanto disgustados. Uno mirando por la ventanilla para un lado y el otro mirando por la ventanilla del carro para el otro lado. ¿No es cierto? Como a Dios no se le escapan los detalles, y eso es notable, para que Él nos pudiera acompañar como le habíamos pedido en nuestras oraciones, nos permitió vivir esta experiencia. ¿Qué hizo? Dios usó al auto para corregir nuestro pecado. Simplemente, como digo, dejó de funcionar. Y el mecánico no encontró problemas. Como el tiempo iba corriendo y eso afectaba nuestro itinerario, decidimos juntarnos para orar. Fue entonces que nos dimos cuenta que nosotros éramos el obstáculo, mi esposo y yo. Y lo que hicimos fue pedirle perdón al Señor, nos pedimos perdón mutuamente. ¿Y saben qué? Cuando pusimos la llave en el auto y le dimos el arranque, no hubo ningún problema. Y llegamos hasta Lima sin ninguna dificultad. ¿Qué había pasado? Dios simplemente no quería. Si habíamos orado para que Él nos acompañara, no quería acompañarnos con un espíritu que no era el correcto.
¿Cuál es la moraleja de este episodio que hemos vivido y de esto que he leído en esta oportunidad? Es emprender algunas cosas, si emprendemos alguna cosa o empezamos a hacer algún trabajo para Dios, o Dios nos llama para hacer un trabajo para Él, debemos mantenernos en una correcta relación con Dios y una correcta relación con mi prójimo, sea mi esposo, mis hijos, mi amigo, mi vecino o quien fuere, con todos aquellos que nos rodean, para no tener que vivir la triste realidad del pueblo hebreo que quedó 40 años dando vueltas o con el motor sin funcionar hasta que se arreglen las cuentas. Yo creo que es una lección. En mi caso y en la de mi esposo aprendimos la lección. Confío que esto pueda ayudarle a usted para que también en cualquier circunstancia de disgusto con alguna persona cercana, evite usted prolongar el problema, soluciónelo cuanto antes, porque Dios no quiere un corazón que esté enojado, fastidiado o molesto, porque eso rompe la comunión con Él. De veras, mi deseo es que Dios les pueda bendecir.